Los bebés son estas pequeñas personitas que traen paz y felicidad a nuestras vidas. Representan la alegría del hogar y la familia. Pero ¿qué ocurre cuando empiezan a suceder cosas extrañas en torno a ellos? A veces, la llegada de un bebé puede desatar acontecimientos terroríficos y perturbadores para los cuales no estamos preparados. En este episodio, te relato historias aterradoras sobre bebés. Bienvenidos a El Eco del Miedo. El llanto del bebé. Una noche iba a haber una fiesta en el pueblo. Mi hermano y yo estábamos ansiosos por ir para conocer a algunas chicas que suelen asistir a estas celebraciones. Pero al momento de pedirle permiso a mi madre, nos dijo que no podríamos ir ya que teníamos que hacer varios trabajos en la casa al siguiente día y no debíamos desvelarnos. Pero mi hermano tenía un plan para poder asistir a la fiesta. Solo debíamos esperar a que mamá durmiera para escaparnos de la casa en silencio y regresaríamos en la madrugada para que no sospechara. Fue una excelente idea y todo salió como lo habíamos pensado. Después de media hora, mi madre se quedó dormida. La verdad, yo también estaba a punto de dormir, pero mi hermano me despertó diciendo: «Ya es hora, alístate y vámonos». Salimos muy silenciosamente y llegamos al pueblo. Esa noche nos divertimos como nunca. Nos la estábamos pasando tan bien que perdimos la noción del tiempo. Cuando nos fijamos, ya era de madrugada. Así que mi hermano me dice: «Ya es hora de regresar. Si no volvemos ahora, mamá va a despertar y se dará cuenta que salimos a escondidas». Regresando a la casa por el camino solitario y oscuro, escuchamos a un bebé llorando. Sorprendidos empezamos a seguir el llanto para encontrar al bebé, pero cuando llegamos al lugar donde provenía el ruido, vimos que estaba dentro de una canasta. Mi hermano enseguida lo cargó y comentó que el lugar era muy peligroso de noche, ya que no había algún sitio cerca. Probablemente el bebé había sido abandonado por una madre que no lo quería. Así que me dijo que llevaríamos al bebé a casa y por la mañana lo llevaríamos a la comisaría para que buscaran a sus padres. Comenzamos a caminar y mi hermano cargaba la canasta, pero unos minutos después comenzó a pesar más de lo normal. Mi hermano me decía que lo esperara, que no podía caminar tan rápido ya que la canasta pesaba demasiado. Pensé que lo más probable era que ya estuviera cansado, así que le dije que yo la cargaría de ahí hasta la casa. Pero justo al intentar levantarla, no pude. Pesaba demasiado. Parecería como si estuviera levantando unos 100 kilos. Mi hermano se empezó a reír y diciéndome en modo de burla: «Eso te pasa por no comer tus verduras, ¿ya ves? Eres muy débil. No puedes levantar una simple canasta». Así que nuevamente él intentó levantarla, pero para nuestra sorpresa, tampoco él pudo, y se preguntó muy extrañado: «Hace un momento la podía levantar y ahora, ¿por qué no puedo?». Nuestra solución al momento fue dejar la canasta, que tal vez era lo que pesaba tanto, y llevarnos solo al bebé. Pero justo cuando mi hermano cargó al bebé, él nos habló diciendo: «Estoy un poco pesadito, ¿no?». Al escuchar estas palabras, al instante mi hermano lo soltó y nos fuimos corriendo a casa. El susto fue tan grande que hicimos bastante ruido al llegar, tanto que nuestra madre se despertó. Al vernos afuera de la casa, no nos regañó por haber salido a escondidas, solo nos preguntó por qué hacíamos tanto escándalo. Cuando le contamos todo lo ocurrido, mi mamá enojada nos dijo: «¿Qué tontos son? ¿Acaso no saben que al bebé que encontraron era el diablo? Cuando escuchen a un bebé llorar dentro de una canasta y en un lugar desolado, no vayan hacia el llanto, porque es el diablo que los está llamando. Si ustedes no hubieran reaccionado a tiempo, él se los habría llevado». ¿Y ustedes, amigos, qué harían si escuchan a un bebé llorando en medio de la nada? ¿Irían a su ayuda? Recuerda que puedes encontrarnos en cualquier aplicación de podcast y en YouTube. Solo búscanos como El Eco del Miedo. Los zapatitos de bebé. Cuando nació mi segundo hijo, Manuel, era una época mala para mí y para mi familia.
Faltaba dinero en casa y por más que trabajaba no era suficiente. Nico tenía 6 años. Mi esposa había tenido que dejar de trabajar porque, a causa del embarazo, era cada vez más difícil estar parada atendiendo a los clientes. Con mi salario de obrero no alcanzaba. Las cosas estaban, como dicen, algo apretadas. Buscábamos hacer pocos gastos, pero aún así se necesitaba comprar cosas para Manuel. Afortunadamente, algunos amigos y familiares se dieron cuenta de nuestra situación. A mí siempre me ha dado pena pedir prestado o cualquier cosa similar porque nunca me educaron para estar dando lástimas. Afortunadamente, con la ayuda de todos ellos, a quienes agradezco enormemente, poco a poco comenzamos a tener lo necesario para el niño. Regina tenía 7 meses de embarazo cuando comenzaron a pasar cosas raras en la casa. Pasó de pronto, en nuestra casa, un pequeño lugar que estaba pagando a duras penas. Nunca había pasado algo similar, nada de fantasmas o movimientos raros. Los vecinos jamás contaban historias del lugar. Tampoco había rumores sobre algún problema que pasara, como esas historias que se cuentan de que encontraron fallecidos o que hubiera algún panteón antes ahí, o algo más que pudiera darnos indicios de que donde estábamos viviendo era asociado a algo que pudiera provocar ver ánimas o ser sus víctimas. Pensándolo, no recordamos algún otro incidente antes de la noche que mi esposa vio la sombra de un hombre, solo una figura negra entre la oscuridad. Ella gritó en medio de la noche porque pensó que alguien había entrado a la casa. Eso fue un día entre semana, lo recuerdo muy bien. Durante la tarde-noche del día anterior, llegué del trabajo temprano. Llegué cargado de unos regalos que me habían hecho para el nacimiento del bebé. Cenamos pronto y nos fuimos a acostar temprano porque Regina se sentía mal. Cuando nos acostamos a dormir, sentía que el niño se seguía moviendo, por eso mi esposa no podía dormir. Yo seguía dormido y despertaba un poco para estar al pendiente. Medio estaba alerta por si me decía que fuéramos al hospital. Como no me decía nada, continuaba intentando dormir, pero no podía. A los pocos minutos de la última vez que me despertó, escuché a Regina gritarme. Me desperté como de rayo. Asustado y sin cambiar, me agarré una de mis botas por inercia para salir a luchar contra quien sea. Cuando abrí la puerta del cuarto, Regina estaba pegada a ella y me cayó justo encima de los brazos. Se volteó hacia mí llorando mientras me decía que había visto a un hombre en la sala. Por su parte, Nico había salido corriendo de su cuarto al escuchar los gritos de su madre. Al encontrarla asustada en la sala, la tomó del camisón llorando con ella. Di una vista rápida a la casa ya que podría abarcarse toda girando un poco la vista. Miré hacia la cocina y la puerta del patio, pero no vi nada raro. Sinceramente pensé que Regina seguía adormilada y por eso había visto algo imaginario. En ese momento estaba seguro que solo eran sus nervios. Casi me daba un infarto al escucharla gritar porque creí que era por el bebé. Ella me decía que no había sido a propósito, que vio a un hombre parado cerca de la ventana. Después de haberme calmado, la dejé a un lado para prender la luz y revisar bien la casa. Me aseguraba si había algo distinto o alguna de las puertas o candados estaban abiertos. Ella me contó que tras el no poder dormir, salió del cuarto dispuesta a calentar algo de leche. Cuando intentó prender la luz de la cocina, no encendió el foco. Resignada, decidió buscar dónde calentar la leche aunque fuera a oscuras. Cuando al agacharse, miró de reojo y vio aquella sombra en la esquina de la casa, justo entre el sillón y las cajas con cosas del bebé. Ahí había una ventana. Entre la cortina usualmente pasaba la luz de afuera, pero la sombra se veía claramente. Era como un hombre que la veía sin moverse para nada. Me dijo que por la luz de la ventana pudo ver bien que era completamente negro, una figura de un hombre muy alto y con sombrero. Olvidé pronto el incidente porque extrañamente nada más pasó, ni un indicio, ruido o cosa fuera de lo lugar. Regina no mencionó nada más tampoco. Los días pasaron. Cerca del parto fue cuando Nico fue atacado por aquella sombra. Un fin de semana por la noche, estábamos viendo la televisión en el cuarto los tres cuando el niño me dijo que estaba aburrido, así que se fue a jugar a su cuarto. De pronto escuchamos ruidos, pero eran bajos, golpes de juguetes, movimiento. No pensamos que nada malo estuviera pasando. Nico comenzó a llorar muy bajo y apenas lo escuchábamos. Me dijo mi esposa algo, no recuerdo bien qué, pero me levanté despacio, haciendo el menor ruido posible. Ni siquiera le bajé el volumen a la televisión.
Quería saber qué era aquel sonido que se escuchaba lejos, afuera del cuarto de mi hijo. Cuando llegué a la entrada del cuarto, Nico estaba acostado boca abajo, en el piso llorando. No tenía juguetes a la mano ni otra cosa alrededor. Me pareció raro porque pensé que estaba jugando. Me acerqué, lo alcé para abrazarlo, pero comenzó a llorar más. Me dijo que le dolía. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo que le dolía una y otra vez en voz baja. Me dio un miedo terrible, de esos miedos que uno no entiende. Sentía algo, pero no sabía qué. Quería salir del cuarto, pero no me podía mover y Nico me apretaba contra mi pecho. Comprendí por qué él hablaba bajo, porque tal vez sentía lo mismo. Le pregunté qué te duele y él señaló su costado. La presión de que algo estaba viéndonos me hizo tardar en revisar el lugar donde me señaló. Cerré los ojos pidiéndole a Dios lo que sea, sin acordarme de alguna oración o algo que pude aprender en el catecismo. Solo pedía que me ayudara en ese momento. Por un momento, el reflejo de algo que brillaba lo sentí en el costado del ojo de mi izquierda. Era del lugar donde estaba la cama del niño. En mi mente visualicé que lo que nos veía estaba debajo de su cama. Afortunadamente Regina me gritó si todo estaba bien y desperté de ese trance. Agarré valor y salí del cuarto cerrando la puerta tras de mí, pero comencé a sentir que una presión en el pecho me dejaba sin poder respirar bien. Me tranquilicé y le dije a mi esposa que todo estaba bien. Luego miré a Nico y le dije que todo pasaría, pero comenzó a llorar con más fuerza diciéndome que le habían pegado. No le pregunté nada más y le levanté la playera. Revisé su costado encontrándome con algo aterrador. Una mano puntiaguda se dibujaba con un golpe, casi como una quemadura en su pequeño cuerpo, abarcándole todas las costillas. Mi hijo había sido lastimado por algo que no podía explicar y ahora eso estaba debajo de la cama esperando. No sabía qué, pero sentía un miedo recorrerme todo el cuerpo. La sangre se me congeló. Me preguntaba cómo iba a explicar ese golpe en el niño y tampoco me animaba a decirle a mi esposa, pero seguramente ella se iba a dar cuenta pronto. Al final le dije, pero se alteró como nunca y a las horas ya estábamos en urgencias porque se sintió mal. Cuando revisaron a Nico en el hospital, la mano con dedos puntiagudos que yo había visto o que pensé ver, era ahora una mancha roja llena de sarpullido. Le picaba tanto que había estado rascándose sin parar. Llamé a mi suegra para que estuviera con mi esposa y recibir los informes médicos mientras yo estaba con Nico esperando que lo terminaran de revisar. A Regina la dieron de alta a las 3 horas y completamente furiosa salió echando pestes contra los doctores, quienes le diagnosticaron estrés por el embarazo, pero ella sentía una sensación de dolor en el vientre. A pesar de los estudios, todo salió normal, dejando más furiosa a mi esposa. Desde ese día el bebé no paraba de moverse y había una inquietud fuera de lo normal, incluso en la casa. Cuando salí de consulta con Nico, él tenía una quemadura por contacto con algo caliente. Me hicieron 1000 preguntas, revisaron varias veces al niño y tardaron horas los trámites. Pensaban que pudimos lastimar a nuestro hijo intencionalmente. Al final de la revisión del dermatólogo, fue definitiva. Aquella quemadura ampollada era causa de algo en el cuarto del niño. Pudo haber sido por ropa o algún jabón. Nos mandaron a quitarle 1001 cosas para evitar que volviera a pasar. Le mandaron muchas pomadas para bajar la inflamación. Y hasta hoy, ahora que él tiene 14 años, aquella quemadura quedó en su piel como un lunar gigante de color gris que abarca todas sus costillas del lado derecho. A pesar de eso, no pensé en hacer algo. No se me cruzó por la mente rezar o bendecir la casa. Me consumió por completo el cuidado de Regina, tener que trabajar y comenzar a lidiar con los terrores nocturnos de Nico, sus picazones en la piel y su llanto. Era imposible concentrarme en algo. Fueron meses que recuerdo como oscuros, como si no hubiera sido de día. Sé que algunas personas me van a entender. Me sentía en un agujero. A pesar de que las cosas estaban medio bien, la presencia de aquello oscuro parecía modificar todo. Mi hijo se la pasaba intranquilo. No quería regresar a su cuarto a dormir y terminamos los 3 durmiendo en la misma cama. Regina estaba siempre nerviosa. Perdía la paciencia a la menor oportunidad y yo todo el tiempo estaba cansado, ojeroso, inclusive bajé de peso. Sentía la sensación de estarme quedando sin vida. Sin pensarlo, vivimos 2 meses insoportables.
Pero todo cambió cuando llegó Manuel. La casa cambió, todo se llenó de vida. Nico dormía con nosotros, pero comenzó poco a poco a regresar a su cuarto. Regina regresó a su carácter habitual y la racha de mala suerte bajó. Pero esta buena señal de pronto cambió y esa sensación oscura en la casa regresó. Comenzó a manifestarse ese hombre con más intensidad. La sensación de maldad en la casa era horrible. Todo el tiempo se veía oscura. Algunas cosas desaparecían y aparecían de repente. Por las noches se podía escuchar que caminaban por la casa. Estas cosas nos hicieron pasar de la total felicidad por el nacimiento de Manuel al infierno. Sentía como si cayera en picada. Ahora comencé a tener pesadillas. El bebé lloraba mucho los primeros días de haber llegado a la casa. Era casi imposible dormirlo más de 2 horas seguidas durante la noche. A veces me preparaba mi café en la mañana mientras esperaba que hirviera el agua. Sentía que algo se movía de un lado a otro en la casa, como alguien que se movía muy rápido. En una ocasión, al revisar, encontré unos zapatitos del bebé tirados cerca de los sillones. Además, cuando salía de la casa, me daba la impresión de que alguien me veía desde la ventana, así que volteaba a ver si Regina se había asomado para verme salir, pero casi nunca estaba ahí. Regina estaba cansada todo el tiempo también, mientras Nico pasaba días en casa de su abuela porque no podíamos hacer que regresara a la casa. Nos decía que tenía miedo. Lo peor, y por lo que decidimos vender la casa, fue cuando Manuel comenzó a ser afectado directamente por esta cosa que todos veíamos de una forma u otra. Comenzamos a ver que Manuel permanecía demasiado tranquilo, no se movía mucho, dormía bastante. Pensamos que se había acostumbrado a la casa y eso era bueno. Mi esposa lo cambiaba, lo dejaba acostado en la cuna y él no se movía. Abría los ojos, miraba a su alrededor, pero nada más. Aunque diario cambiaba a mi esposa de ropa al pequeño, siempre le dejaba puestos unos zapatitos tejidos en color azul. Eran sus favoritos, le encantaba ponérselos, aunque le quedaban un poco grandes. Llevamos al niño a revisión. Nos dijeron que parecía responder más lento que un niño normal, y ahí comenzaron los días de angustia. Estudio tras estudio, el bebé respondía bien, luego comenzaba a cambiar su comportamiento. Era como si tuviéramos 2 hijos, uno feliz y risueño, y otro callado, lento y dormilón. Una noche, mi suegra se quedó a dormir para ayudarnos con el bebé. Mientras cambiaba al niño de pañal como de costumbre, estiró la mano para alcanzar la ropa que Regina le había dejado, pero al ver los zapatos, notó que estaban viejos, como si hubieran sido usados mucho tiempo. Los dejó a un lado para ver si podía deshacerse de ellos, pues se veían en muy mal estado. Los arrojó hacia la cama, pero al hacerlo, sintió como si algo delgado y caliente le tocara los dedos. Quitó la mano por la sensación y volteó a ver el lugar donde había estirado la mano y no vio nada. De pronto el niño comenzó a llorar. En lo que volteó a verlo, alcanzó a ver de reojo que los zapatos se hicieron a un lado. Dio un salto atrás por el susto, agarró al niño abrazándolo con fuerza y calmando su llanto. Regina recién salía del baño. Le preguntó a su mamá si le pasaba algo al niño, pues no era usual verlo llorar así. La expresión de mi suegra, según Regina, se veía pálida mientras se alejaba lentamente hacia atrás. Ella le preguntó de nuevo si estaba bien, y su mamá solo pudo pronunciar apenas las palabras suficientes para decirle sobre los zapatos. Regina se acercó a ellos y estos se acercaron a sus dedos. Ambas entraron en pánico. Los zapatitos vibraban hasta que uno se volteó. De inmediato salieron de la casa llevándose a los niños. Yo me las encontré en el parque cuando regresé del trabajo, y ahí mismo me contaron todo sin esperarse a que llegara a casa. Mi suegra me dijo que esos zapatos tenían algo maligno y comenzó a investigar más sobre ellos. Mi suegra siempre me ha impresionado, desde que la conocí. Ella parece que tiene algo que le hace darse cuenta de cosas que uno no ve de principio, y en esa ocasión, ella fue la que pudo hilar los cabos para entender que aquellos zapatos estaban ligados a lo que nos había estado pasando durante todo ese tiempo. Como Regina le contó todo, encontró respuestas a través de los acontecimientos. Por eso al llegar a mi casa, solo tuve que escuchar lo que ella creía que pasaba. Aquellos zapatitos tejidos habían sido un regalo de una amiga mía del trabajo. Llegué tan cargado ese día que los dejé en la sala y pasó mucho tiempo hasta que los puse en el cuarto de Nico. Aquellos zapatos venían con más ropa tejida,
Eran cosas que, dijo mi amiga, habían mandado unas señoras de su grupo de tejido. Todas habían donado cosas hechas por ellas mismas, las colocaron en una bolsa de regalo grande y me las habían entregado. Mi esposa y yo vimos las piezas, pero no recordábamos los zapatos. Los tiempos entre los acontecimientos fueron acomodados por mi suegra. El regalo llegó a los 7 meses de gestación de Manuel. Eso coincidía con la primera aparición del hombre del sombrero. Luego pusimos algunas bolsas debajo de la cama de Nico. Tras eso, el niño recibió la quemadura. Esos zapatos estaban ahí, debajo de la cama. Estamos seguros porque ambos acomodamos muchas cosas en canastas de ropa bajo la cama para despejar espacio. Le pregunté a mi suegra dudando por qué esa sombra no había mostrado nada durante los últimos meses, todo desde la llegada de Manuel, pero no supo qué decirme. Durante los siguientes días, Manuel seguía demasiado tranquilo y lo llevamos al médico para que le realizaran unos estudios. Aunque los médicos no encontraron nada, ella sabía que algo sentía el niño. Nos preguntó si habíamos hablado con los doctores al llevarlo a revisión. Le dijimos que sí, pero ellos no le encontraban nada malo. Mi suegra dudó, nos dijo que quizás se equivocaba, pero Regina, segura de las palabras de su mamá, sabiendo que si ella lo decía era por algo, le pidió que nos trajera al padre para bendecir la casa, o que mínimo nos llevara agua bendita. Yo le dije que pensaba lo mismo, teníamos que hacer algo. Juro que jamás en mi vida me había sentido tan mal como aquellos meses en los que sentía que todo se nos iba de las manos, el dinero, la comida y hasta la felicidad. Esa noche regresamos a la casa a dormir. Nos preparábamos para recibir al padre cuando tuviera tiempo, pues mi suegra nos dijo que tendría que pedir una cita a domicilio al sacerdote que ella conocía. Al ingresar a la casa, al entrar, nos llegó un olor a podrido muy fuerte, pero no supimos de dónde venía. Por más que buscamos y limpiamos, no se iba. Mi suegra fue a la tienda y trajo unas veladoras. Esa noche recé más de lo que había hecho en toda mi vida. Mientras estábamos pidiendo a Dios que nos librara de aquel mal, todo tronaba en la casa. Se escuchaban pequeños ruidos inquietantes, así que sin pensarlo, cerramos la recámara de los niños. Yo le puse una silla y un palo que atoraran la puerta por si acaso. Las noches siguientes fueron así. Regina y yo rezábamos. El padre llegó 8 días después. Pensé que pasaría algo extraordinario, que se escucharían ruidos o pasaría algo más, pero la bendición pasó como si nada. Sentí que la sangre se me helaba cuando él comenzó a bendecir, pero al final me preocupaba que nada pasara. Hasta pensé que estaba loco. Regina y yo nos quedamos esperando que pasara algo para saber que esa cosa se había ido de ahí. Quizá la maldad se fue inmediatamente después de que el padre llegó y posó sus pies en la casa, limpiando de todo mal. Quisiera decir que me quedé en paz, pero una corazonada me decía que algo seguía mal. Le llamé a mi compañera del trabajo para preguntarle por los zapatos. Mi pretexto fue decirle que queríamos otro par porque se nos habían perdido y nos gustaban mucho. Pero ella me respondió que no sabía nada sobre esos zapatos. Ella estaba segura que solo había puesto un gorrito y algunos trajes de 2 piezas. A los 3 días de la bendición, Regina vio al hombre de nuevo. Afortunadamente estábamos conscientes de que la bendición del padre no había servido de nada, así que habíamos dejado a los niños con mi suegra. Mientras yo trabajaba, mi esposa iba a guardar todo poco a poco para mudarnos. En el momento en que comenzó a guardar las cosas y llegó al cuarto de los niños, encontró los zapatos azules arriba de la cama de Nico. Me dijo que se veían sucios, quemados, también estaban llenos de tierra y ahí estaba la sombra, mirándola desde abajo de la cama. Los ojos le brillaban como los de un animal. Raramente seguía con ese sombrero. Parecía estar torcido para caber debajo de la cama. Sus facciones eran oscuras. Dijo que parecían a las de un hombre muy delgado con la piel llena de cicatrices y pegada al hueso de su cara. La mirada sin párpados hacía que sintiera que se le estrujaba el pecho con desesperación. Era un terror tan inmenso al ver a aquel hombre en la oscuridad. Era como si estuviera cuidando que ella se descuidara para atacarla. Dice que entre aquella silueta, algo oscuro se movió desde atrás, algo que la hizo gritar del miedo. Regina salió corriendo de la casa en pijama y sandalias, dejando la puerta abierta. No hubo poder humano que la convenciera de regresar por las cosas de la casa. Lo dejamos todo. No había posibilidad de regresar por algo.
Así que desde ese día no sabemos qué sucedió con los zapatos tejidos. Nos alejamos lo más posible de ese lugar, ya que tememos que esa cosa venga de nuevo tras nosotros. Recuerda que puedes enviarnos tus relatos a elecodelmiedo10@gmail.com. El siguiente relato fue compartido por un doctor que trabajó durante un tiempo en el Centro Médico de Occidente de la ciudad de Guadalajara. Solicitó mantener la mayor discreción posible, además de resguardar los datos personales de los involucrados. La historia se conoce entre los internos y demás doctores, por ello se eliminaron los nombres de aquellos que se mencionan en la historia. ¿Dónde está mi bebé? Durante las noches de verano, me tocó hacer guardia en el área de maternidad del Centro Médico de Occidente. Esta área siempre ha sido un lugar muy concurrido durante todas las horas. Recibimos aproximadamente a más de 30 mujeres embarazadas con algún problema o a punto de dar a luz. Pero una noche mientras me tocaba guardia, el ambiente estaba muy tranquilo. Esto pasó muchos años atrás, antes de que la pandemia llegara. Recién acababa de llover ese día y la noche pintaba que estaría muy tranquila. No teníamos ningún paciente en ese momento y todo estaba vacío, así que le comenté a la enfermera y a la chica de recepción que tomaran su descanso en ese momento. Yo me quedaría a hacer guardia. Sin embargo, no pasaron ni 5 minutos cuando una mujer llegó pidiendo ayuda. Le pregunté qué era lo que estaba ocurriendo y ella me miró con un semblante decaído y con un rostro muy pálido. Me decía que su bebé ya estaba por nacer y ocupaba a quien la ayudara. La vi bastante agotada, así que decidí tomarle sus datos y la pasé a revisión. Llamé varias veces por teléfono a la enfermera y a la recepcionista, pero no tuve éxito. Como no pude contactarlas, entré nuevamente para hacerle revisión a la señora, pero ¿cuál sería mi sorpresa que ya no se encontraba allí? Estaba desconcertado, pues la única salida que existía era donde yo me encontraba hablando por teléfono. En eso, escuché unas voces que se acercaban poco a poco. Se trataba de la recepcionista y la enfermera. Les comenté que tenía una paciente perdida en algún lugar. No se pudo ir muy lejos, así que les pedí de su ayuda para buscar a la señora. Pasaron varios minutos y no dimos con ella. La recepcionista tuvo la idea de ir a revisar en vigilancia para consultar las cámaras de seguridad. Mientras tanto, nosotros esperaríamos para ver si la señora regresaba. Sin embargo, no pasó así. La recepcionista regresó y me pidió que habláramos un momento. Me dijo que sí salía el video de seguridad, sin embargo, no se veía con quién hablaba o con quién me dirigía. Le pedí ver personalmente los videos, así que me llevó hasta donde tenían las grabaciones y pude ver que precisamente estaba hablando solo. Me sugirieron que fuera a tomar un descanso, pues probablemente era producto del cansancio y había alucinado, pero yo estaba seguro de lo que vi. Tiempo después de lo que me sucedió, me tocó hacer nuevamente guardia nocturna. Sin embargo, esta ocasión era haciendo rondas por las camillas de los pacientes que estaban hospitalizados. Tenía algunos pacientes descansando. Apenas habían dado las 2 de la madrugada cuando escucho que una de mis pacientes me llama. Fui corriendo para ver qué se le ofrecía y casi doy un grito cuando veo acostada allí a la paciente que hace tiempo había desaparecido. Ella me decía que la ayudara, pues estaba por nacer su bebé. Yo no me movía para nada. La escuchaba fuerte y claro, casi me gritaba porque la ayudara. Fue cuando se me ocurrió hacer quizás lo más estúpido que pude haber hecho en mi profesión. Le pregunté si era real, pero no dejaba de mirarme pidiendo ayuda y llorando a la vez. Con mi mano le toqué una pierna y efectivamente se trataba de una persona. Eso me hizo despertar de mi trance y decirle que la ayudaría. Por dentro pensaba que quizás sí era cierto que me encontraba muy cansado y que me había imaginado cosas. Tomé mi estetoscopio y quise escuchar el corazón del bebé, pero no lo percibía. De hecho, no percibía ningún pulso. Miré a la madre y vi ese rostro demacrado y decaído que antes había visto. Le dije que no me tardaba, iría por ayuda. Rápidamente fui por los enfermeros para que me ayudaran a trasladar la otra habitación para una revisión más profunda. Pero cuando llegué con ellos,
La cama se encontraba vacía. Lo primero que pensé fue que otra vez estaba repitiendo la historia y que algo me estaba sucediendo. Los enfermeros me preguntaron sobre el paradero de la mujer, a lo que les dije que fuéramos a ver las cámaras de seguridad. Como si fuera una maldita broma, allí estaba yo solo, tomando datos vitales a la cama. Les comenté que no dijeran nada. Yo sabía bien que no me encontraba cansado o en algún malestar, sino más bien tenía que tomar un poco de aire fresco. Después de haberme tomado un descanso, regresé a la camilla donde estuvo esa mujer, o quizás un fantasma. Me sentí por un momento abrumado al darme cuenta de que nuevamente mi mente me estaba jugando un mal juego. Pediría vacaciones al día siguiente para poder distraerme. Me fui a Los Cuneros un momento. No tenía ningún bebé en ese momento y cuando estaba por retirarme, allí se encontraba parada en el pasillo aquella mujer, pero ya no se encontraba embarazada. Me asusté bastante que no pude evitar dar un salto del susto que me dio. Le dije varias veces que me dejara en paz, que no tenía por qué estarme atormentando a mí. Fue cuando me preguntó algo que me dejó inquieto. Doctor, ¿dónde está mi bebé? Su voz se escuchaba tenebrosa y quebradiza al mismo tiempo. Me alejé lo más posible de ella, pero comenzó a andar hacia mí. No pretendía esperarme a ver qué sucedía si me quedaba allí, así que salí por la otra puerta para irme a otro lado, donde hubiera más compañeros. Allí fue donde me encontré con la recepcionista y un doctor. Me vieron que me encontraba muy agitado y angustiado. Preguntaron si me encontraba con bien y yo apenas si podía hablar. Fue cuando les dije lo que vi del otro lado, justo al lado de Los Cuneros. Pero cuando la recepcionista estuvo a punto de ir a ver, el doctor que estaba allí la detuvo. A mí me pidió que tratara de guardar compostura, pues lo que vi precisamente a otros doctores también les había tocado vivirlo. Se trataba del espíritu de una madre que falleció cuando llegó a pedir ayuda. El bebé ya se encontraba sin vida cuando al realizar la cesárea se lo extrajeron. Sin embargo, ella aún estaba consciente cuando se dio cuenta de que nació el bebé. Quiso cargarlo aún así, pero fue tanta su desesperación que se quiso levantar y comenzó a desangrarse hasta quedar en shock. Desafortunadamente, la mujer también había fallecido. Últimamente se decía que esta mujer se aparecía por estas fechas en el centro médico solicitando ayuda. Quienes la habían visto solo le dan el acceso y se olvidan de ella, pero era la primera vez que esta persona había llegado tan lejos. Regresé para ver si aún se encontraba allí esa mujer, pero ya no la vi. Esto me causó cierta tranquilidad, así que me dispuse a regresar a mi estación. Ya casi en la madrugada, a pocos minutos de que llegara a entregar mi turno, me encontraba realizando mi informe. Comúnmente la sala general para doctores está abierta para todo el personal, pero a mí me gustaba mantenerla cerrada para tener total concentración. Cuando estaba transcribiendo mi información, escuché un ruido cerca de mí. Aún me sentí algo nervioso, por lo que volteé rápidamente a dar un vistazo, pero no vi nada. Seguí escribiendo, pero esta vez pude escuchar claramente que alguien decía mi nombre en voz muy baja. Pensé que quizás alguna de las enfermeras me estuviera procurando. No quise responderle, pues no quería ser interrumpida hasta que terminara mi informe. Pero después, un poco más claro y con la voz de una mujer, escuché detrás mío que alguien me decía: ¿Dónde está mi bebé? La sangre se me bajó al piso, pero ahora que sabía lo que sucedió, me mantuve tranquilo. Apagué el monitor de la computadora y pude ver en el reflejo a aquella señora que antes me encontré. No quise contestarle, traté de ignorarla levantándome de allí. Me apresuré para levantar mis cosas, pero seguía insistiendo con su pregunta de dónde estaba su bebé. No quise que esto se prolongara más, así que se me ocurrió ir a preguntarle al doctor, que me contó la historia de la mujer fantasma. Él me comentó que el cuerpo de la madre y del bebé nunca fueron reclamados, así que quedaron en el anfiteatro para su estudio y que era muy probable que ya se habrían desechado. Ya con la información que me habían pasado, regresé a la oficina. Me encerré, puse seguro la puerta y me senté sobre la silla. Me quedé esperando a que nuevamente me preguntara aquella mujer sobre su bebé. Tenía los nervios a todo lo que daba. No sabía si funcionaría o qué sucedería. Quizás no pasaría nada, y lo que estaba haciendo era algo tonto o ridículo, pero tenía que intentarlo. Fue cuando una voz muy tenue me habló por mi nombre completo y después me preguntó por su bebé. Respiré profundo y pude ver por el reflejo de un espejo que tenemos allí, que detrás mío se encontraba esta señora.
Cerré los ojos y me dispuse a contarle de manera más tranquila lo que pude. Traté de hacer lo mejor que podía y de la manera más respetuosa. Al terminar me quedé en silencio. No sabía qué respuesta me daría, así que continué comentándole que ofrecería una misa a su nombre y a su bebé para que encontraran el eterno descanso. No tuve tampoco una respuesta como tal. Abrí los ojos y aquella mujer ya no se encontraba detrás de mí. Ese fin de semana cumplí mi promesa. Incluso por las tardes prendo una veladora para darle la luz que ocuparía ella. Le pedí a Dios por el alma de esta mujer atormentada y que encontrara el descanso eterno. Ya han pasado varios años desde entonces. Mi historia ha pasado de boca en boca y ciertamente he escuchado varias versiones, pero la que coincide con todas es la que menciona que aquella mujer siempre busca a su bebé. Bien amigos, hasta aquí llegamos con las historias del día de hoy. ¿A ustedes les ha pasado algo relacionado con algún bebé? Déjanos tu comentario. Nos escuchamos pronto con más relatos e historias paranormales. Y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.